Bienvenidos mis amados hermanos a resumen del Nuevo Testamento. En la clase anterior estuvimos respondiendo a la pregunta de por qué el Nuevo Testamento se llama así como punto número 1. Como punto número 2 estuvimos respondiendo a la pregunta de cuál es el tema central del Nuevo Testamento. Y en este punto número 2 abarcaba dos preguntas más. Por cuestión del tiempo solo pudimos responder una y fue la de cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento. Y faltaba una pregunta por responder, que como dije recién, por cuestión del tiempo no pudimos responderla. Y la pregunta era, ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? Así que te invito a que te quedes en este pequeño video y prepares tu material y tus apuntes para que puedas apuntar este pequeño dato que hoy se te va a estar brindando. ¿Bien? Bueno, dijimos que la pregunta del punto número 2, la cual faltó responder, era ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se compone de 27 libros escritos por 8 autores diferentes en un aproximado de 50 años, entre el año 45 y 95 después de Cristo. Esta fecha obviamente es un aproximado, no es una fecha exacta, pero es una fecha aproximada. Consta de 260 capítulos y 7.957 versículos. Este es un promedio de 31 versículos por capítulo. Originalmente fue escrito en mayúscula, en griego, conocido como uncial. Esto quiere decir sin espacio entre las palabras. Hoy, por ejemplo, cuando nosotros mandamos un mensaje, por ejemplo, vamos a usar el WhatsApp. Nosotros por WhatsApp, cuando mandamos a preguntar hola, ¿cómo estás? Nosotros ¿cómo escribimos? Escribimos hola, separamos, ¿cómo? Separamos y estás, ¿verdad? En aquel tiempo los griegos, obviamente por cuestión de poder aprovechar el mayor espacio, ya que era muy costoso el escribir y el conseguir el papiro, se conseguía en Egipto, era muy costoso. Los griegos, muy inteligentes que hacían, era aprovechar el mayor espacio posible, y eso es conocido como unciales. Lo escribían todo junto y en mayúscula. Bien, no hasta el año 1227 después de Cristo por Esteban Langton, quien fue quien le agrega capítulos, y en 1556, luego de 3 siglos después, le agrega capítulo este hombre llamado Roberto Einstein. Y así es, hermanos, cómo se compone el Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos a responder la tercera pregunta. La tercera pregunta era, ¿qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? Ahora bien, vamos a responderla de la siguiente manera. Nosotros nos podemos preguntar hoy en día por qué cuando leemos algunos pasajes pareciera que se contradicen, por qué cuando leemos ciertas versiones uno dice una cosa, el otro quizás lo dice un poquito más, y esto se debe a ¿qué? A las variantes textuales. Ahora bien, ahora sí entramos a responder a esa gran pregunta. ¿Qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? Bien, comenzamos. En aquel tiempo, amados hermanos, debemos entender que el idioma en el cual se hablaba regional en Israel era el arameo. Todos los discursos que dio nuestro Señor Jesucristo fue en arameo. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento vemos que fue escrito en griego y nosotros nos podemos preguntar, ¿pero qué pasó? Bueno, en aquel tiempo, aparte del arameo, que era el idioma regional, existía un idioma universal, que era el griego común o conocido como el griego koiné. Entonces, para que lo puedan entender, dijimos que habían dos idiomas, el regional y el universal, como el inglés de hoy en día. Nosotros tenemos nuestro idioma nativo, nuestro idioma regional, pero también para comunicarnos con las personas del exterior, de otra parte del mundo, existe el inglés universal. En aquel tiempo no era el inglés que hoy tenemos, pero existía el griego, que era el griego común, conocido como el griego koiné. Entonces, cuando el Señor inspira la Escritura, le inspira en el griego. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, para darnos a entender, y podemos darnos cuenta de que el Señor ya con esto nos daba a entender de que su alcance era global y no regional. Nosotros podemos ver en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor va a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
la palabra inspirada del griego es theomnesto, que quiere decir soplada, que quiere decir exhalada por Dios. Entonces podemos entender que la escritura es la inspirada y no los apóstoles. Entonces la inspirada es la escritura, ya que inspirada aquí es la palabra del griego theomnesto, que quiere decir exhalada por Dios. Bien, ahora nosotros nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Va a decir la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escucha bien, sino que hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá la palabra inspirado es llevado, así como cuando nosotros tomamos a un niño o a nuestro hijo, bueno, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos lo llevan de la mano. Eso quiere decir aquí llevado, que quiere decir inspirado aquí es llevado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros comparamos estos dos pasajes, nos damos cuenta que la inspirada fue la escritura y no los apóstoles. Los apóstoles fueron llevados, bien, para ser inspirados por la escritura. Bien, ahora bien, dijimos qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento. Bien, las variantes textuales son aquellos mensajes, bien, que no concuerdan entre sí. En aquel tiempo habían un aproximado de 5.000 copias. 5.000 copias es lo que se encontró en aquel tiempo, bien, a causa de que no existen los escritos originales. Eso es conocido como los autógrafos, no existen, pero sí existen copias. Y a causa del exceso de copias, hermanos, existieron que las variantes textuales. Los biblistas, expertos en hacer esto, comenzaron a comparar las escrituras una con otra para ver si habían o no variante textual. Imagínense el trabajo que hicieron estos grandes hombres. Y así podemos entender de que han hecho un excelente trabajo, y podemos tener la seguridad de que lo que estamos leyendo es la palabra del Señor, como leíamos en 2 de Timoteo 3:16 y como leíamos en 2 de Pedro 1:21. Bien, ahora falta responder cómo afecta al mensaje del Nuevo Testamento. Bueno, las variantes textuales afectan cuando una con la otra se alejan del mensaje central de las escrituras, en este caso del mensaje central del Nuevo Testamento. Así que de esa forma respondemos la pregunta de qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento. Espero que te haya sido de edificación y te esperamos para el próximo video, para la próxima clase, y vamos a estar respondiendo la pregunta de cómo sabemos que el Nuevo Testamento tiene ni más ni menos que 27 libros. Así que te esperamos y nos vemos en esa próxima clase.